Luego de haber visto la ecuación de Laplace en una dimensión, ahora pasaremos a la de dos dimensiones. Ya en una dimensión teníamos la solución general, que era simplemente una recta, pero vamos a ver qué pasa en dos dimensiones, que es justamente la derivada de b en función de x, la segunda derivada, más la derivada segunda de b en función de y, igual a 0. Por supuesto que esto ya no es una ecuación diferencial de una sola variable, o sea, no es una ecuación diferencial ordinaria. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Tenemos la de x y la de y. Por supuesto, esto hace que pierda la simpleza, por lo menos en algunas partes. Por ejemplo, la solución general ahora ya no tiene nada más que dos constantes y se terminó la historia ahí. Ya no tenemos una solución general como teníamos entonces en el caso de una dimensión. Pero sí vamos a decir algunas de las propiedades generales que van a tener las soluciones para esta ecuación diferencial. Vamos a tener en cuenta que graficar soluciones vamos a tener el eje X, el eje Y y la función arriba como si fuera una sábana. Esto podríamos tomarlo como si fuera una caja de cartón cortada y poniéndole una sábana arriba o algo, una superficie de goma por ejemplo arriba, que es entonces el gráfico de B. Este tipo de superficies van a satisfacer la ecuación de Laplace en dos dimensiones. Y recordemos que las soluciones a la ecuación de Laplace las llamábamos funciones armónicas. En una dimensión habíamos dicho que teníamos dos propiedades que tenía la solución. Y vamos a ver qué ocurre en dos dimensiones primero. Referido a la primera observación que habíamos hecho, era que Bx era el promedio entre Bx más A y Bx menos A. A era cualquier punto que tomábamos. Uno hacía la cuenta y veía que Bx era igual a un medio de Bx más A más Bx menos A. Lo respectivo a eso en dos dimensiones va a ser que el valor de B en un punto X, Y va a ser el promedio de puntos que estén alrededor de este X, Y. Nosotros teníamos acá un A que esté hacia un lado y hacia el otro de X, ¿no? X más A y X menos A. Son puntos que están a los costados de X. Acá van a tener que ser alrededor. Tenemos una dimensión más. Y eso lo vamos a expresar en términos de una integral. Si uno dibuja un círculo de radio R alrededor del punto X que está en el dominio, XY, entonces el promedio de B en el círculo va a ser igual a B de XY. Eso, por supuesto, tiene una forma matemática de expresarlo. Si tenemos un círculo de radio R, entonces la forma de escribirlo es tomar la integral cerrada 1, 2 pi r de B diferencial L. Por supuesto que este círculo va a tener su imagen en algún lado de la sábana. No necesariamente tiene que estar en un plano, esto puede estar más arriba y esto más abajo. De alguna forma estamos extendiendo lo que habíamos dicho para una dimensión, ahora para dos dimensiones. Esto es entonces la integral cerrada en el círculo. En cuanto a la propiedad 2 que teníamos, que no había máximos o mínimos locales, que esos ocurrían en los bordes, acá vamos a tener exactamente lo mismo. No tenemos máximo o mínimo local y hay que ver entonces los bordes. Por supuesto el dibujo tridimensional no permite verlo bien, pero la idea es que si uno pone una pelota en algún lugar de B, va a terminar cayéndose hacia algún lado porque, por ejemplo, el mínimo va a estar en algún lado del borde. Y no va a tener montañas en el medio o valles en el medio que hagan que se quede ahí. Esas montañas o valles están sobre el borde. Por supuesto, no estoy dando una demostración, solo estamos enunciando las propiedades. Sí, vamos a poner un poco más de énfasis en tres dimensiones. Acá ya, por supuesto, no vamos a tener una solución explícita como en una dimensión, pero tampoco vamos a poder hacer algún dibujo porque me faltaría un eje en cuatro dimensiones, ya se complica, ¿no? Acá tenemos el X y el Y, necesitaríamos un eje más y después graficar todos en alguna dimensión extra. Pero
sí vamos a buscar propiedades análogas a las que teníamos. Si en dos dimensiones teníamos que b de xy es el promedio de los puntos alrededor en un círculo, y en particular podríamos tomar cualquier radio R. Entonces, bueno, el promedio venía dado así. En este caso, no podemos tener un círculo, tenemos una dimensión más. Así que ahora en vez de círculo tiene que ser esfera. P de R, ya vector, X, Y, Z. Bueno, va a ser igual a 1, 4pi. Ahora hay que poner R cuadrado en vez de R. Y 4pi, hay un 2pi R más. Y ahora hay que integrar sobre la esfera. Vamos a ponerle sobre S. Otra vez B y ahora diferencial área. Y lo que también vamos a tener es que no tenemos máximos ni mínimos locales. Y otra vez hay que ver los bordes. No hay diferencia entonces ahí con lo que pasaba en dos dimensiones. Y tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones, uno está esperando que ocurra esto en el sentido de que de un lado, si uno quiere tener un promedio de los valores que están en un círculo, por ejemplo, o en una esfera, esperamos que de un lado, por ejemplo, sean mayores que los que estén del otro lado para que luego podamos promediar sobre el círculo. Si hubiera un máximo o mínimo local, ponemos un círculo alrededor de eso y no vamos a poder nunca tener como promedio ese máximo o mínimo, porque todos los que están alrededor van a ser o más chicos o más grandes. Requiero que haya ese desbalance, que haya más de un lado y menos del otro. O mejor dicho, algunos lados y otros lados, porque bueno, tenemos dos dimensiones o tres dimensiones en las cuales repartir. Veamos entonces cuál es el potencial promedio sobre una superficie esférica de radio R debido a una carga Q que lo vamos a poner en el eje Z, podría ser en cualquier lado. Y bueno, entonces ya sabemos que el potencial para este caso ya lo habíamos calculado, lo teníamos en función de sigma para Z mayor a R, teníamos también para Z menor a R, pero en términos de Q quedaba en ambos casos acá de esta forma afuera y de esta forma adentro. El potencial para un punto que esté en la superficie va a ser Q sobre el R vector separación en módulo. Como ya sabíamos, el R vector separación en módulo al cuadrado era igual a z cuadrado más r cuadrado menos 2zr coseno de tita. Eso venía de la ley de los cosenos. Tomando entonces raíz, tenemos aquí es el R vector separación en términos de z, de r y del ángulo que forma con el punto diferencial, con el diferencial que estemos tomando de la superficie esférica. ¿Cuánto va a ser entonces el potencial B promedio? Bueno, tenemos que utilizar entonces esta integral, 1 4pi r cuadrado, integral cerrada en la superficie b de a, que es lo que nos va a dar el promedio. Entonces, esto es igual a 1 sobre 4pi r cuadrado, integral en la esfera, la superficie, b diferencial a. Tenemos que tomar entonces todos los diferenciales de la esfera y su distancia que viene dada por el R de separación. Entonces directamente ponemos el B adentro, tenemos 1 sobre 4pi R cuadrado. Podemos sacar Q 4pi epsilon 0 afuera de la integral, dejando entonces simplemente la integral de queda un 1 sobre R diferencial a, vamos a dejarlo así por ahora, y acá vamos a decir qué es cada cosa. Tenemos las constantes Q 4pi epsilon 0. Por ahora acá pongamos la superficie, pero ahora vamos a
especificar un poco más. Por ahora no voy a poner los límites, pero ahora los vamos a poner. ¿Quién es 1 sobre r? Es la raíz de todo esto, pero 1 sobre eso. Lo vamos a escribir de esta forma. Z cuadrado más r cuadrado menos 2zr coseno de tita, que es todo eso, a la menos un medio. El diferencial a, entonces, viene dado por... tenemos el r fijo, r cuadrado, seno de tita, diferencial phi. Entonces vamos a tener una integral para tita, otra para phi. La que tiene que ver con phi, que no hay nada dentro que dependa de phi, esa nos da un 2pi que sale afuera y va a cancelar, por ejemplo, este pi y este 4. Vamos a poner 1 sobre 4pi r cuadrado q, cancelamos un 2 y un epsilon 0 queda. Pero también podemos sacar este r cuadrado. Entonces sacamos este r cuadrado que cancela con este r cuadrado que estaba dentro. Y entonces tenemos esta integral que depende de el coseno de tita. También tenemos un seno de tita y el diferencial tita. Y esta integral va entre 0 y pi. Entonces voy a poner directamente cuánto da esa integral. Sacamos afuera todas las constantes, q sobre 2 epsilon 0, y esta integral da raíz de z cuadrado más r cuadrado menos 2zr coseno de tita, y abajo sale un r y un z, zr. Esto por supuesto hay que evaluarlo entre 0 y pi. Ya nos hemos encontrado con algo así parecido a esto antes. Lo que sabemos es que cuando evaluemos en pi, esto va a ser positivo y esto es un cuadrado, es z más r al cuadrado, así que cancela la raíz, y con el 0 tenemos lo mismo pero con un menos, z menos r al cuadrado, y tomando que nos va a dar positivo, porque z es más grande que r, queda todo igual. Tenemos z más r por un lado, que es para el pi, y menos para el 0, z menos r. Y esto aquí va a ser igual 1 sobre 4 pi afuera, epsilon 0, tenemos un q arriba, acá me olvidé el z sobre r, ahora sí, y hay que tener en cuenta que acá z menos z, se cancelan los z, y los r menos menos más 2r, ese 2 del 2r se cancela con este 2, queda un r que se cancela con este r, haciendo que quede este z de acá abajo nada más. El b promedio es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 q sobre z. ¿Y esto qué es? Esto es el potencial debido a una carga q en el centro. Si tomamos el vector de separación, está ubicada justo en el 0, así que solo queda la distancia z a considerar, así que esto es el potencial debido a una carga en el centro. Entonces, en este caso, el promedio del potencial sobre la esfera es igual justamente al valor en el centro. Este resultado se puede generalizar utilizando el principio de superposición para mostrar que lo mismo va a valer para una colección de cargas, no solo una colección de cargas afuera de la esfera. El potencial promedio sobre la esfera va a ser igual a el potencial neto que producen en el centro. En vez de tener una, tendremos una colección de cargas. Esto vale entonces para los potenciales electrostáticos que satisfacen la ecuación de Laplace. No lo vamos a hacer, pero también se puede hacer una cuenta para ver qué sucede con adentro de la esfera, qué sucede pasando el límite de la superficie de la esfera. También vamos a tener un resultado que en vez de tener el z vamos a tener r, el radio de la superficie esférica. Tiene que ver que como ahora ya z no es más grande que r, r es más grande que z, acá hay que dar vuelta a los signos y va a terminar subsistiendo el r de acá abajo y no el z. Y utilizando el mismo argumento del principio de superposición se llega a que eso también vale para una colección de cargas. Y se generaliza tomando lo de afuera y lo de adentro, tomando así todos los casos.